Hola a todos, bienvenidos a este episodio, lugar donde exploramos diversos temas de ingeniería y nos sumergimos en conversaciones fascinantes con expertos en el campo. Soy Daniel Noya, su anfitrión, y estoy contento por poder ser yo quien te entreviste en esta ocasión, amigo. Tenemos hoy un gran invitado con una sólida formación académica y una amplia experiencia profesional en diversos campos de ingeniería. Ingeniero arquitecto por parte del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es coordinador comercial y supervisor de obra en Dampo Systems, empresa mexicana dedicada al diseño de implementación de sistemas de protección sísmica en México y en el mundo. Presidente del Comité de Jóvenes Ingenieros de la Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros y Asociaciones de Ingenieros, secretario general del Comité Técnico de Desarrollo Urbano y Patrimonio Histórico de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, secretario de representación del Consejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, coordinador y ponente del curso de actualización para directores responsables de obra y corresponsables del CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro titular del Consejo Editorial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, presentador titular de evento anual México a través de los sismos, presentador y moderador de eventos a nivel nacional e internacional en varias instituciones, muchísimas cosas, ¿no? Sí, son muchas. A quien además tengo el gusto de conocer hace ya bastantes años y quien compartirá con nosotros su trayectoria profesional en la industria de la construcción y la ingeniería en México, el ingeniero arquitecto Juan Martínez Valois. Pues mucho gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, amigo. Pues muchos años ya de conocernos y nos gustaría que nos empezaras a platicar un poco, leímos un poco de tu trayectoria, pero sí a lo mejor desde tus comienzos, desde la época de estudiante, ¿no? Donde nos conocimos, cómo ha sido ese camino hasta llegar a lo que eres hoy en día y cómo describirías este camino, ¿no? Si ha sido relativamente sencillo, difícil, ahora sí que todo lo que nos puedas contar. Claro, pues muchas gracias, Daniel, gracias por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Y pues estamos aquí en las oficinas justamente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, a quienes les agradezco que nos hayan prestado este espacio para poder platicar aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Casa de la Ingeniería Civil. Comentarte, mira, dentro de mi formación académica, hiciste una precisión de la ingeniería en arquitectura. Me dedico más actualmente al ejercicio de la ingeniería civil como una segunda carrera, pero regresando a los orígenes, yo siempre quise ser médico o quise ser abogado, pero sucedió que en la época de la preparatoria, en la secundaria, cuando ya estamos en vías de elegir qué queremos ser, si nos queremos ir a la UNAM o al Politécnico, pues todos queremos la UNAM. Creo que, tú eres egresado de la maestría de la UNAM y estarás de acuerdo que en algún momento, no damos más de dos opciones, o la UNAM o el Politécnico, ¿no? Y en mi caso fue, en principio de cuentas, la UNAM. Pero pasó algo muy chistoso, hice el examen y por un acierto no me quedé en un CCH, que era lo que yo quería en ese entonces. Y por un acierto me quedé en un CCIT, en una vocacional. Si no hubiera, por ese acierto que no tuve, no me quedé en la UNAM, y por ese acierto adicional que sí tuve, me quedé en el Politécnico. O sea, la historia con el Politécnico siempre ha sido un tanto especial, en torno a que nos volvimos politécnicos por suerte, vamos a decirlo así, ¿no? Por una circunstancia que a lo mejor yo no quería, pero al final de cuentas nos formamos ahí en la vocacional 7, justamente, que está en Iztapalapa, a la cual tengo muy buenos recuerdos de esa época como estudiante del bachillerato. No me quiero ir más atrás, en el kinder, la primaria, más bien creo que la etapa de decisiones justamente tienen que ver desde la época del bachillerato, tomar una decisión de qué va a ser uno, y en este caso elegimos, nos tocó vocacional, pero ahí empiezas con el tronco común, ¿no? Y me empezó a preocupar porque en principio de cuentas, la carrera, más bien el área de ese CCIT es Ciencias Físico-Matemáticas, y yo en la secundaria tuve muchos temas o muchos problemas con la física y con las matemáticas.
Y dicho y hecho, pasó eso en la vocacional, tuve muchos problemas con estas materias, pero el hecho de ir teniendo problemas te da la oportunidad de ir mejorando en esos conocimientos. La verdad es que después de los tropiezos de irme extraordinario, etcétera, terminé volviéndome experto en matemáticas y en física, ¿no? Entonces llegó la culminación del bachillerato y llega otro momento de decisión, el nivel superior, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Ingeniero o ahora sí me voy al área que quería, que si no era la abogacía, pues era medicina, ¿no? Entonces dije, medicina o ingeniería civil. Y pasó algo nuevamente muy chistoso. Hago mi examen, me quedo en la ESIA Zacatenco, pero pierdo el lugar. Pierdo el lugar porque lo que siempre fui muy malo, además de las matemáticas en principio, fue la química. Pierdo el año por no acreditar la asignatura de química en la vocacional y pierdo el lugar, ¿no? Al siguiente año, bueno, en ese año, pues, como no tenía nada que hacer en la casa, pues me fui a trabajar. Mis primeras experiencias de trabajo fueron como mesero, como ayudante en cafetería, como auxiliar de albañil, etcétera. Entonces, en ese año, auxiliar de limpieza incluso. En ese año me sirvió para reflexionar y decir, bueno, si quiero estudiar, porque pues los papás en ese entonces dicen, bueno, ¿quieres estudiar o quieres trabajar? Entonces me sirvió mucho para tomar una decisión de realmente quererme dedicar a algo en la vida, de ser alguien, de ser un profesionista. Y hago el examen al año siguiente, pero dije, por algo no fue ingeniería civil, voy a elegir ingeniería en arquitectura. Y me quedo. Hago el examen, lo paso y me inscribo en la ESIA Tecamachalco, ¿no? que está en Naucalpan. Siempre, desde que entré a esa escuela, tuve una sensación de que, y está, no sé si es bien decirlo, pero que estaba en el lugar equivocado, ¿no? Porque yo dije, no, como que a mí me gustaba más la ingeniería civil, pero bueno, por algo no se dio el año pasado y ahora quiero ser arquitecto, ¿no? Entonces pasaron los semestres, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre, y empiezo a tener problemas porque el arquitecto pues es, bueno, en el caso del ingeniero arquitecto es un arquitecto con el grado de ingeniero, capaz de diseñar y conceptualizar espacios, pero adicionalmente saber sobre instalaciones, sobre estructuras, etcétera. Yo era más bueno en estructuras, más bueno en instalaciones y muy malo para el tema del diseño arquitectónico. Y empezaron los tropiezos porque los maestros empezaron a bloquearme en ese sentido. Oye, es que tú no sabes diseñar, o tú diseñas puros cuadrados. Como buen ingeniero. Y empecé a tener problemas para poder acreditar las materias de arquitectura. No sé cómo logré los créditos, no sé cómo culminé los estudios, y al final del camino, cuando ya fue el ejercicio profesional en despachos de arquitectura, que son cuando empiezan con tus primeros pininos como dibujante, dije, no, la verdad es que esto no es lo mío, no me siento cómodo y nunca me sentí cómodo ejerciendo la profesión de ingeniero arquitecto. Pasa el tiempo, pasan los años, empiezo a trabajar. Mi primer trabajo fue como auxiliar de un director responsable de obra, que para quienes no lo sepan, cuando menos en la Ciudad de México, es la persona que se encarga de dirigir, manejar y controlar una obra en todos los sentidos, administrativo, técnico, etcétera, y es un perfil con un amplio conocimiento, debe saber de todas las áreas, que al final no es todólogo, pero debe conocer de todo un poco, porque es al final quien, su mismo nombre lo dice, es el responsable de los proyectos, cuando menos en la ciudad, ¿no? Empiezo como auxiliar de esta persona, y me empieza a gustar algo a lo que al día de hoy soy especialista, que es la supervisión y la normatividad. Empiezo como auxiliar, después empecé como auxiliar también de un despacho, de una constructora más bien, en la cuantificación, que no me gustó, la verdad, todo el tema yo respeto mucho a quienes se dedican a cuantificar, a hacer costos, presupuestos, precios unitarios, porque es muy complicado, a mí no me gustó. Y así, digamos que empecé a picar piedra, obviamente tus primeros trabajos duras 6 meses, 1 año, 3 meses, 2 semanas, ¿no? Si no te gusta o no eres bueno. Pero al final entré a un despacho en 2015,
en donde pues era un despacho de estructuras y todos eran ingenieros civiles y yo era el único que tenía el perfil de arquitectura, ¿no? Llega el sismo del 2017 y obviamente, bueno, todos conocemos lo que sucedió, los sismos fuertes que experimentamos en la ciudad y en el área metropolitana, y me toca salir con las brigadas de protección civil, la Colonia Roma en particular. Y el hecho de ver estructuras colapsadas, gente que lamentablemente, no vi afortunadamente nunca algo crudo, pero sí saber que en edificios colapsados había gente que había perdido la vida, me despertó esa curiosidad del por qué pasaba esto, ¿no? Y en ese año es cuando yo decido ser ingeniero civil. Ya tenía la carrera, la primera carrera, y en una institución privada prácticamente me revalidan toda la carrera de arquitectura y muy pocas asignaturas del área de ingeniería civil me tocó cursar. Realmente ya traía una formación, ya traía el aprendizaje de este despacho de estructuras donde colaboré 8 años y al final de cuentas siempre me orienté al tema de la obra. A mí me gusta mucho estar en campo, que así es como decimos cuando vamos al sitio, ver, observar. En mi primer trabajo me decía el ingeniero con el que estaba, dice, ¿fuiste a la obra? ¿Qué observaste? No, pues nada, pues todo estaba bien, mucha gente y todo, ¿no? Y la selfie, ¿no? Porque a la obra, pues es claro que nos gusta, nos encanta tomarnos la selfie. Y ya él me empezaba a comentar, no, bueno, toma una foto, pero ¿qué viste? Los armados, las conexiones, los detalles, la soldadura, etcétera. Y me fue sensibilizando en ese sentido. Y te digo, decido ser ingeniero civil, curso la carrera, me titulo como ingeniero. Y ha sido un camino, pues no ha sido un camino sencillo, ha sido un camino difícil, te hacen llorar, ¿no? Yo siempre le digo a los más jóvenes, aunque me veo joven, dicen algunos, yo digo que ya no mucho, pero cuando damos pláticas en las escuelas, que esa es otra cosa que me gusta mucho compartir con los estudiantes, pues sí les digo, es un camino muy complicado. La verdad es que hoy en día, y tú lo debes saber mejor que yo, está muy competido, ¿no? Está muy competido, incluso por ello, en algunos casos nos dicen, pues es importante, además de la licenciatura, hacer una especialidad o hacer una maestría o en su caso hacer un doctorado, porque al menos nuestro medio resulta bastante complicado y bastante difícil en el ámbito académico, ¿no? Y más o menos ese es el trayecto que he tenido del 2012 a la fecha, y al día de hoy, pues bueno, pues estoy en una empresa en donde pues tenemos la oportunidad de coadyuvar en el desarrollo de ingeniería y de innovación para la resiliencia sísmica de nuestro país. Estamos colocando dispositivos de control de la respuesta, estamos tratando de mitigar el efecto del sismo y cayó para mí la oportunidad como anillo al dedo porque finalmente estoy haciendo lo que en 2017 quería, ¿no? Buscar una forma de mitigar el riesgo y de que las estructuras no colapsen. Eso más o menos en lo general te he hecho el resumen del 2012 a la fecha de cómo ha sido este camino. ¿Se podría decir, digamos, que eso es lo que más disfrutas de estar ahí en Dampo? ¿O hay otras cuestiones también que puedas disfrutar o que te gusten? Bueno, el campo, no sé si tengas contacto con la gente, pues dueños o propietarios de edificaciones y eso, el agradecimiento de ellos, no sé, algo que tú disfrutes mucho de tu trabajo. Pues básicamente el perfil del coordinador comercial, que es lo que estoy ejerciendo en Dampo, es una figura nueva, de hecho la empresa no lo tenía como tal, y es un perfil justamente ejecutivo, de interactuar con los clientes, de ir a la obra, de explicar cómo se instalan los sistemas, de ir a los despachos, de platicar con los proyectistas, de sensibilizarlos, de platicar también con los DRO, con los corresponsables, en aras justamente de adoptar esta tecnología que en México lamentablemente tenemos esa resistencia a innovar, esa resistencia a transformar y sobre todo Dampo es una empresa 100% mexicana en donde pues al ser empresas mexicanas quizá a veces se oye mejor un nombre de una empresa extranjera, ¿no? Escuchar un nombre de otro país así como que a lo mejor es mejor que lo mismo que tenemos en México, ¿no? Entonces por eso siempre he dicho que consumamos lo que se hace en México, los dispositivos que se fabrican en México, la ingeniería de México. Tú lo sabes mejor, estudiaste tu maestría en geotecnia. Muchos colegas de otros países vienen aquí a estudiar la maestría en geotecnia porque saben que, bueno, independientemente de eso, que el suelo de la Ciudad de México es muy complejo, pero México exporta ingenieros muy buenos en todas las áreas. Sí. Bueno,
¿Tienes alguna motivación o algo que te diga o que te haga levantarte así todos los días y decir, bueno, voy a echar muchas ganas porque, no sé, quiero lograr esto? ¿O cuál es tu motivación para trabajar todos los días? Bueno, creo que la mejor motivación que tengo es la memoria de mi padre, que siempre me forjó en el sentido de siempre ser el mejor en lo que yo haga, de siempre avanzar, de siempre trascender, de siempre destacar, no destacar en un sentido lastimoso a la gente, sino más bien que tú seas el mejor en lo que haces, que te guste lo que hagas. De hecho, eso es muy importante. Siempre he dicho que el trabajo en el que estás te debe gustar, sí, porque al final de cuentas esa también es una motivación, ¿no? De que al día siguiente, bueno, voy a ir o voy a viajar a tal país o voy a dar una plática en tal lugar. Creo que para mí esa ha sido la motivación, ¿no? La memoria de mi padre, obviamente mi familia y pues las personas que me acompañan, ¿no? En este caso, pues mi novia que también está aquí. Son motivaciones o son motores que a nosotros nos ayudan como personas a tratar de ser mejor. Sí. Tanto ser mejores consigo mismo como ser mejores con todos, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, también estaba leyendo que has dado muchísimas conferencias, ponencias, bueno, y supongo también has tomado muchos cursos, y no solamente aquí en México, también en el extranjero. De todas estas ponencias, conferencias, cursos en los que has participado, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente? O dos o tres, no sé, que te hayan gustado o que las recuerdes con agrado? Yo creo que, bueno, he podido estar en Guatemala, en Perú, en Colombia y virtualmente en Ecuador, obviamente en México, pero me quedo con una charla que di a los estudiantes de Perú, en Arequipa, porque al final de cuentas ellos te preguntaban o te decían que cómo le había hecho yo para llegar a donde estoy a tan corta edad, y que ellos valoraban mucho que ingenieros jóvenes fueran no tan técnicos con los términos, sino que dijeran las cosas tal cual. Yo a ellos les platiqué que pues muy pocos estamos dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero, la misma salud por lograr tus sueños, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a ellos les gustó, y obviamente, bueno, siempre el aplauso de un estudiante o que te aborde un estudiante y te diga gracias, de verdad, yo en algún momento quisiera ser como usted, ¿no? Así como nosotros tenemos a nuestros gurús con quienes nos identificamos, pues el hecho que un muchacho universitario que está por egresar se identifique contigo, creo que es una de las mejores, de los mejores alicientes que uno tiene al dar una plática. Claro. Bueno, hablabas hace un momento de la competencia que hay ya muy fuerte, al menos en nuestra área. Bueno, yo creo que en todas las áreas, pero nosotros lo que vivimos pues es el área de la construcción, básicamente, ¿no? De proyectos de ingeniería. Y bueno, tú siempre te has involucrado mucho en todo, desde que estabas estudiando, recuerdo, en los capítulos, los capítulos estudiantiles, en las asociaciones. ¿Qué importancia crees que tiene la capacitación, tanto en cursos o el poder participar en eventos así como ponencias, conferencias que se dan a veces gratis, incluso en los capítulos, para todos los estudiantes, e incluso también para los ingenieros que pues ya estamos ejerciendo, ¿no? Que a veces creemos que terminamos la carrera y ya, hasta ahí, ya de ahí nada más es trabajar, pero no, siempre hay que seguirnos capacitando. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues tocaste el último punto, ¿no? De las capacitaciones y las actualizaciones. Yo algo que veo en las escuelas de México, y es una crítica constructiva, es que muchos estudiantes al egresar lo primero que dicen es ¿cuánto voy a ganar?, ¿no? Todos, a mí me toca a veces ser la parte de recursos humanos, y lo primero que me dicen antes que les diga algo es, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Qué prestaciones voy a tener? Y yo les regreso la pregunta, bueno, ¿qué sabes? ¿Cuántos cursos has tomado? ¿Cuántas capacitaciones? ¿A qué conferencias has ido? ¿Qué diplomados tienes? No tienen ninguno, ¿no? Entonces, la reflexión o la respuesta es que la capacitación es muy importante. Quien no se capacita está totalmente fuera del nivel de competencia en la ingeniería mexicana. Y claro está, o como un ejemplo, yo pongo a los DROs y a los corresponsables, siempre voy a hablar mucho de ellos, porque ellos anualmente tienen que cumplir con 30 horas de capacitación, tienen que venir literal como si vinieran a la escuela y documentarse 30 horas como mínimo.
los estudiantes debiéramos porque al final de cuentas nunca dejamos de estudiar, porque es otro de los mitos. Cuando yo salga de la escuela, se acabó la escuela, ya no voy a estudiar, ya no voy a tocar un solo libro. Más bien, es todo lo contrario, ¿no? Están los cursos, las capacitaciones, las actualizaciones, las visitas técnicas, y yo que he tenido esa oportunidad de colaborar en las asociaciones y en este colegio de ingenieros, ahora como coordinador de cursos, pues es la reflexión que siempre les comparto a los alumnos. Allí lo que hacemos es que invitamos a los egresados o estudiantes de las escuelas a que tomen un curso de algún tema en específico, gratuito, no se les cobra nada, con la intención de que vayan entendiendo lo que es la vida laboral. Y la verdad se van contentos, algunos se van asustados por todo lo que ven, en la realidad de la profesión. Y en la escuela tenemos una deuda muy fuerte con el tema académico, con los programas de estudio, y estamos buscando sensibilizar eso, ¿no? La verdad es que los programas académicos de las escuelas de ingeniería están trabajando a marchas forzadas, algunos y otros paso a paso, en actualizarse, por ejemplo, con temas como los dispositivos de control, ¿no? Eso es un tema que en una licenciatura no se ve, se ve en una maestría o incluso hasta el doctorado, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. La respuesta es: quien no se capacita técnicamente no existe. Sí, tiene mucha razón, ¿no? Como que estamos un poco rezagados. Bueno, a veces no da tiempo a lo mejor ver todo en una licenciatura, a lo mejor tendríamos que especializarla más o revisar bien los planes de estudio, pero sí, pues yo pienso igual que tú, la capacitación pues es fundamental. No por nada, pues también nosotros como empresa ahí tenemos nuestros cursos y bueno, tú ya nos conoces, sabes que pues le echamos muchas ganas para que los cursos sean de lo mejor. Sí. Y bueno, nos hablabas de los DRO. Muchos a lo mejor, como decías, a lo mejor no saben qué es el DRO, o a lo mejor saben, y les gustaría a lo mejor ser algún día DRO. ¿Qué nos recomiendas o por dónde debemos empezar para poder ser un DRO? ¿O qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, yo no soy DRO todavía, pero estoy en ese camino. Sí. La verdad es algo que sí me gusta, y lo digo abiertamente, es algo que me gusta. La parte de la seguridad estructural también es un área muy buena. Antes que nada quiero decir que son perfiles, son un grupo muy selecto de profesionistas a nivel nacional, donde existe la figura, al igual que los corresponsables. No todos quieren ser DRO corresponsable, porque justamente implícito va la palabra, hay que asumir responsabilidades. Y algo que tenemos muchos jóvenes hoy en día, bueno, los más jóvenes, insisto, es que no nos gusta adquirir responsabilidad. Nos gusta hacer un plano, pero cuando dicen, bueno, hay que firmarlo, no, ¿yo por qué? No, porque tú lo hiciste, ¿no? Sí. Entonces, la primera cuestión que quizá debe cumplir un perfil es que entienda que va a asumir una responsabilidad. Si lo quiere ver por la parte onerosa, es muy bien pagado. En algunos casos hay gente que tiene el defecto de no saber cobrar, hay aranceles que a veces no respetan los que se dedican a este ejercicio de la dirección responsable de obra, pero hay unos aranceles mínimos, ¿no? Entonces, si lo ven por ese lado de lo que se refiere en término oneroso, es muy oneroso, muy redituable. En torno a los requisitos, bueno, 5 años de actividad profesional, que tengan, ahí van lo de los cursos, que tengan cursos, certificaciones, que armen una carpeta de todas estas sesiones técnicas que han adquirido, a cuántas conferencias, a cuántos cursos, cuántas capacitaciones. Tercero, algo que yo pienso es que les gusta ensuciarse los zapatos. Creo que eso también es primordial, ¿no? Porque hay gente, y se respeta mucho, yo soy meramente de gabinete y no salgo de la oficina, y es totalmente válido y es gente muy buena. Pero al menos estos perfiles requieren que sea alguien que le guste ir a la obra, que tenga esa sensibilidad de visitar la obra, y que obviamente tenga conocimientos técnicos muy sólidos. Por cuarto rubro, pues que estén asociados a algún colegio, como en este caso este colegio de ingenieros, y que también pues pertenezcan a alguna asociación. En este caso pues la AMDROC agrupa a estos DRO y a estos corresponsables a nivel nacional. Existen otras asociaciones que hacen lo propio, que son hermanas, vamos a decirlo técnicamente hablando. Y finalmente pues la convicción, ¿no? La convicción de que el grupo de los DROs y los corresponsables actualmente pues es un grupo etario de quizá de los 40 años en adelante. Entonces
no hay jóvenes, digamos, Sí. que salgan de la escuela y digan, yo quiero ser DRO cuando termine la carrera, ¿no? Que yo quiero ser corresponsable en seguridad estructural. No hay esa sensibilidad, y menos porque en la actualidad, pues, se está escuchando mucho, ¿no? Recientemente hay un caso, ¿no? En donde hubo una perforación, un túnel en una línea del metro, y se está involucrando al director responsable de obra, al corresponsable. Cuando fue lo del tema lamentable de la línea 12 pasó lo mismo. Cuando fue lo del colegio Repsam en un colapso muy, muy lamentable en sismo del 2017, volvió a resurgir el término. Entonces, pues no hay todavía esa sensibilidad. La AMDROC está trabajando fuerte, eso me queda claro, en sensibilizar a los estudiantes a que formen parte, a que sepan qué es, pero pues es importante que sepan que así como es oneroso, o sea, que nos va a redituar, Sí, claro. es muy peligroso en términos de que si hacemos algo mal, nos va a ir mal. Sí, ¿no? Se tiene que estar muy bien capacitado, hacer pues tiene que ser muy responsable, ¿no? Sobre todo Así es. en las revisiones.